¿Existen las enfermedades mentales? ¿Son una invención derivada del interés de las industrias farmacéuticas? ¿Es que acaso la mente puede enfermar? Pero, ¿y realmente qué es eso que entendemos por mente? ¿Cómo nos gusta meternos en berenjenales, madre mía, Santa Marona, madre de Dios? Bien, lo primero decir que si queréis profundizar en este tipo de temas, os recomendamos leer el libro La invención de los trastornos mentales de Marino Pérez Álvarez, aunque realmente podéis leer cualquier obra de este autor o de autores semejantes, que os va a encantar y vais a conseguir profundizar muchísimo más en todos estos temas. No vamos a ser nosotros quienes ahora ahonden demasiado en cuestiones como las acepciones del concepto mente o el posible interés que subyace tras los trastornos mentales. Inclusive, si queréis, si os apetece, también tenéis por el canal las entrevistas que tuvimos con Marino, con Ribes, con Frosan, con Ramón Nogueras, en las cuales sí hablamos más directamente o de una forma más tangencial de todo esto. El proceso de fragua de los problemas psicológicos ha ido atravesando multitud de etapas. En un inicio, lo que se concebía como locura era atribuido a explicaciones demonológicas, místicas, etc. Espíritus malignos, personificados por las diosas Manía y Lisa, eran los culpables de esa posesión que acarreaba locura. Paulatinamente se fueron sucediendo avances y la cosa evolucionó, gracias a pensadores como Tales de Mileto, Pitágoras, Galeno o Areteo. Aunque no fue un progreso lineal, ya que, por ejemplo, durante el periodo de la Inquisición, algunos de esos avances en pro de la ciencia se vieron mermados, y se dio, en cierto modo, un retroceso hacia ese oscurantismo inicial. Las recurrentes guerras y epidemias que se dieron durante la Edad Media desembocaron en pobreza, desigualdad. Así, lo que se entendía por indigencia acabó por vincularse con la locura. Al mismo tiempo, la represión religiosa, derivada de la Inquisición, infestó el mundo y acarreó persecución hacia esas personas, supuestamente malditas. Eran unos herejes, unas brujas, merecían tortura y flagelo. La gente temía el contagio, entre comillas, buscaba la pureza espiritual y, por ende, se amparaban en expiaciones y patologizaciones masivas. Eso sí, cabe recalcar que este tipo de concepciones no se dieron del mismo modo en todas las culturas. Por ejemplo, encontramos un claro contraste en el pueblo árabe. Para estos, debido a axiomas que se cernían sobre el Corán, un texto que recoge que los desnortados, que los que han perdido la razón son los elegidos de Dios, se acababa por rendir loa y adoración a los enfermos mentales, lo cual repercutió en una tendencia al trato humanitario, a la fundación de lugares de asilo y demás. Transcurrió mucho tiempo. El DSM fue engordando y engordando, acumulando cada vez más tipologías, más trastornos. Y así llegamos a la actualidad, donde la manía de patologizar a la ligera, de poner etiquetas y más etiquetas, de asemejar las enfermedades concernientes al campo de la medicina con los problemas psicológicos, sigue vigente y creciente. La psicología se adscribe a un modelo biomédico que no vamos a ser nosotros quienes nieguen que a lo largo de la historia, en cierta medida, ha podido suponer alguna que otra ventaja. No obstante, en este gremio se peca en exceso de poner etiquetas, categorías y más vainas del estilo, abundando en explicaciones circulares y una medra del estigma que aún se sigue profesando hacia las personas con problemas psicológicos. No estamos cada vez más enfermos. Además, aunque hemos de dar gracias porque campos como la neuropsicología vayan desarrollándose y aportando conocimiento, no debemos equivocarnos y avivar esa tendencia que a veces se sigue en psicología y que consiste en buscar explicaciones organicistas, causas biológicas, en vez de poner el foco en la interacción, en el contexto. Y repito, la neuropsicología tiene un gran valor y a mí mismo me encanta, pero no por ello hemos de centrar la mirada donde no toca. También es que esto parece estar mejor visto en la sociedad, ya que el objeto de estudio sea el cerebro, los neurotransmisores, y cosas que suenan súper científicas y súper bonitas, pues eso, al final le dota de ese cientificismo, ¿no? Y bueno, que me enrollo mucho. A todo esto, no íbamos a hablar de Britney Spears.
¿No está eso puesto en el titulito? ¿Nos hemos marcado tremendo clickbait? Pues no lo hemos hecho. Sí que vamos a hablar de ello, pero no vamos a ser nosotros, ya que no conocemos bien el caso. Contamos con un fenómeno que sí lo hace, Rafa Gil, el nene de estímulo mamarracho, el cual viene a relatarnos toda esta historia y a dejar evidencia de cómo el estigma aún colea en nuestra sociedad y cómo las etiquetas, aunque a veces faciliten movidas, otras tantas veces solo ayudan a perpetuar ese estigma y esa marginalización. Y es que todos esos aspectos de los que solemos hablar las psicólogas de una manera muy técnica, pragmática, salpican a personas, y muchas de ellas sufren una barbaridad las consecuencias de esta herencia que ha legado todo el itinerario transitado por la psicopatología hasta llegar al día de hoy. Y es que personas como la propia Britney Spears, que tienen dinero como para empapelar 8 yates, personas que a priori podríamos creer que pueden permitirse una atención psicológica de gran calidad, y verse ajenas a todo este tipo de fenómenos, también sufren las consecuencias. Pero bueno, para esto mejor llamamos a la policía de la asertividad. Y nada, Rafa, cuéntanos. Pues mira que quería hacer un inciso yo antes de que Rafa nos cuente, ¿no? Y es que este vídeo lo habíamos hecho hace meses y bueno, como somos un poquito desgraciados, pues al final se nos ha quedado un poco anacrónico, un poquito desactualizado, y ha habido novedades en el caso de Britney que quizá ahora no se entiendan tan bien, pero bueno, por contextualizar un poquito, por decir cuándo hemos grabado esto, pues eso, que está explicación para eso, ¿no? Venga, Rafa, dale. Hola chiqui babies, me pilláis aquí haciéndome una tilita porque hoy vamos a hablar del modelo biomédico y es que eso es algo que a mí me pone atacada, sobre todo cuando me tocan a mi Britney, por favor. Y quiero dar gracias a Engrama por esta maravillosa invitación, por acogerme en su humilde morada, en su hogar, y permitirme hablar de este tema que es algo que me apetecía un montonazo. El modelo biomédico es algo perverso, malvado y vulgar, que encima está desfasado, completamente out, y que tiene unas consecuencias para las personas con problemas psicológicos desastrosas. De hecho, lo primero que quiero hacer es leeros una publicación del periódico El Público donde una persona paciente de un centro psiquiátrico cuenta su experiencia. Vais a flipar. Sientes como si te hubieran enterrado vivo, te sientes atrapado en tu propio cuerpo, y eso que tú has ido allí por una crisis para que te curen, es una sensación de dolor extremo a nivel psíquico e incluso físico. Y lo que ha dicho la ONU es que eso es una tortura, una práctica denigrante para el enfermo que atenta contra los derechos de las personas. Estas son algunas de las desastrosas consecuencias que tiene aceptar el modelo biomédico y entender así los trastornos o las enfermedades mentales. Incluso tiene consecuencias desastrosas para personas como Britney Spears, que podríamos ver alejadas de nosotros, porque tienen un gran poder adquisitivo y una gran influencia social, ¿no? Tienen fama y poder, y parece que podrían acceder a una buena atención psicológica, pues también tuvo consecuencias desastrosas e infames para su vida. Hay un momento de la vida de Britney Spears que, aunque no conozcáis mucho su trayectoria, seguro que reconocéis. El momento en el que ella se rapó la cabeza y luego se lió a paraguazos con el coche de un paparazzi, que a lo mejor no lo conocéis si sois generación ya tiktoker, que yo entiendo que esto os puede quedar un poco lejano y aquí huele un poquito a vejez, pero bueno, os pongo en situación. Yo no tengo problema con acercaros la cultura popular a vuestras vidas. ¿Y aquí qué ocurrió? Ocurrió lo que en psicología social se llama error fundamental de atribución. Las personas intentaron comprender o explicar su conducta en base a variables internas, ignorando por completo la influencia que tenían las variables del contexto sobre su conducta, haciendo algo que era ingenuo e inocente, cometiendo un grave error, diciendo que todo lo que había ocurrido era porque era una loca, una esquizofrénica, una bipolar, o porque tenía una enfermedad mental, sin tener en cuenta todo lo que la estaba rodeando en esa situación. Por culpa de la influencia del modelo biomédico, le pusieron todo este tipo de etiquetas con una falta total de decoro, cutres, desfasadas, pero con unas enormes consecuencias. Consecuencias que en la vida de Britney Spears se tradujeron como que tuvo una pérdida total de autonomía e independencia.
porque pasaron a dar la custodia o la tutela de su vida a su padre. Es decir, ella perdió toda la libertad financiera, laboral, económica, incluso personal. A veces le tenían que decir cuándo podía coger el coche o incluso el teléfono. All the lawyers and doctors and people analyzing me every day and all that kind of stuff. Like, if that wasn't there, I'd feel so liberated and feel like myself. When I tell them the way I feel, it's like they hear me, but they really not. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. It's like, it's bad. La dejaron como a un pepino de mar, falto de autonomía, de independencia, de poder de decisión, lo que no solo es cruel, sino que además muchas veces forma parte del mantenimiento del problema psicológico. Además, entramos en este razonamiento circular cutre, rancio y falto de glamour en el que explicamos la conducta con una etiqueta. Ella se rapó el pelo y se lió a paraguazos porque estaba loca. ¿Pero por qué estaba loca? Porque se rapó el pelo y se lió a paraguazos. Entramos en esta espiral de decir una y otra vez lo mismo sin encontrar realmente cuál es la causa del problema psicológico que podría haber estado atravesando Britney Spears. Al poner esta etiqueta causamos un montón de estigma, porque las etiquetas no solo son descriptivas, encima que describen mal, sino que además son prescriptivas, es decir, nos dicen cómo nos tenemos que comportar y a los demás cómo se tienen que comportar con nosotros. Esto lo vais a ver con un ejemplo muy sencillo. Todos tenemos una gran etiqueta, que es el sexo. Se nos ha impuesto desde el nacimiento el que seamos hombres o mujeres, y eso va a desencadenar en que se comporten con nosotros de una forma o de otra. No hace falta quedarnos solo en el ejemplo tradicional de ya pintar la habitación del bebé de azul o rosa. Ocurren cosas constantemente en nuestro día a día en base a esas etiquetas. El otro día me fui con una amiga a tomar algo. Ella se pidió una cerveza y yo me pedí un Nestí. En cuanto llegó la camarera, me puso a mí la cerveza y a ella el Nestí. Y es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Este es el poder que tienen muchas veces las etiquetas. Al explicar la conducta de Britney Spears, ignoraron cosas tales como su infancia, en las cuales ella empezó siendo una niña que se le daban bien las clases de teatro y de canto. Y bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué creéis que sucedió cuando sus padres vieron esto? A. Dejaron que su hija fuese feliz disfrutando de sus hobbies y de las cosas que le gustaban sin ponerle ningún tipo de presión social. B. Decidieron ser parte más del engranaje de esta gran rueda que es el capitalismo y explotarla para poder exprimir cada centavo de todo su talento. ¿Lo habéis pensado ya? Habéis acertado. B. Decidieron explotar todo el talento musical que ella tenía llevándola por programas de televisión hasta que finalmente cuajó en el Mickey Mouse Club. A partir de aquí su carrera despegó y con 19 años ya tenía 2 CDs con sus correspondientes giras, videoclips, cameos en series y se graduó y todo, o sea, madre del señor la hiperproductividad que tenía esta chica. Esto derivó en que Britney tuviese una falta de apoyo social brutal. Se sentía muy sola, de hecho su mejor amiga era una vecina del barrio que habían contratado para que fuese su tutora y la acompañase a sitios cuando sus padres no podían y que al final terminó siendo su amiga. Y es que el apoyo social ya es una de las variables más estudiadas que protegen a las personas de los problemas psicológicos y que les ayudan a tener un bienestar psicológico. Os voy a poner la referencia de un metaanálisis por poneros algo, pero realmente evidencia científica de esto hay a cientos. Todo empezó a torcerse mucho más cuando ella terminó su relación con Justin Timberlake, y aquí nos podemos meter con un tema de perspectiva de género brutal, porque los medios de comunicación la trataron de una forma horrible, constantemente con preguntas impertinentes sobre sus pechos, su virginidad o atacando su forma de vestir diciendo que era una mala influencia, incluso amenazándola con pegarle un tiro. Y en cambio no, lo que había hecho era culpa de un problema mental que ella tenía interno y el contexto no tenía nada que ver, como dijo uno de los paparazzis en el documental de Framing Britney Spears. Tell Britney, hey Britney, all I'm gonna do is I'm just gonna ask you a couple of questions and then I'm gonna leave you alone. And Allie's coming up to me and she's like, guys, please. Please, guys. Don't, guys, please, guys. And Britney just grabbed the umbrella, started coming after me and starts beating the passenger side of my truck. But it was a good night for us because it was a money shot. Do you think the paparazzi being around affected her at all? I don't really think, and I don't really believe because, you know, working on her for so many years, she never gave a clue or information to us
that I don't appreciate you guys. Leave me the F alone. What about when she said, leave me alone? There were times where she's like, can you leave me alone for the day? But it wasn't like, leave me alone forever. You know what I mean? Y es que eso es lo que vino después, el acoso brutal de los medios de comunicación y de los paparazzi, sobre todo cuando ella fue madre y tuvo un par de errores, un par de descuidos, como que la pillasen conduciendo con el bebé en sus piernas, o que en un momento en el que estaba rodeada y saturada de paparazzis, se tropezase con su hijo en brazos. Otra cosa en la que también entra la perspectiva de género, porque es que en cuanto a hijos, la responsabilidad de todo lo malo que ocurra a los hijos es siempre de la madre y nunca del padre. Pero bueno, este vídeo no iba sobre género, iba sobre el modelo biomédico, pero es que me parece importante recalcarlo, la verdad. ¿Qué pasa? Que una persona, ante todo este acoso, ante todo este malestar, va buscando conductas, las que sean, para poder escapar de él, para poder dejar de cualquier forma sentir este malestar. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? En el caso de Britney, para buscar este refuerzo negativo, probó de todo. Pidió que la dejasen en paz y no lo consiguió. Y al final, ¿qué dijo? Pues me rapo la cabeza, me lío a paraguazos. Yo, evidentemente, no quiero justificar la violencia. Explicar no quiere decir justificar, y en ningún momento voy a justificar la agresividad. Ya no le estaban dejando ninguna estrategia, ninguna salida para poder dejar de sufrir todo lo que estaba sufriendo. Además, y para terminar, otro de los grandes problemas de asumir este modelo biomédico es el entender los problemas psicológicos como algo crónico, algo que vas a llevar toda tu vida, cuando la evidencia científica sostiene de sobra que esto no es así. Ya ha dicho la abogada del padre de Britney que va a ser muy difícil que ella se quite la tutela. Además, una tutela que ella dijo, venga, vale, asumo, agacho la cabeza y acepto tener una tutela, pero por favor que no sea mi padre. Pues con esa falta de autonomía que se da a las personas cuando se les pone esta etiqueta de enfermedad mental, no se le hizo ni puñetero caso y se le puso a su padre. Encima, esto es algo que no se va a poder quitar. Lo único que ha conseguido es que meter a otra persona como cotutor. Las palabras tutor, tutela, custodia es una traducción del término que en inglés es conservatorship, creo que es, y no hay una traducción exacta. Entonces, bueno, espero que me entendáis con estos términos, y si hay esa traducción exacta, perdonad por la ignorancia porque no la conozco. Hasta aquí el vídeo. Y quiero deciros una cosa, me he montado yo todo este pollo porque me apetecía hablar de Britney Spears. Probablemente. Muchas gracias a Engrama por dejarme participar, espero que os guste. Me podéis seguir en mis cuentas de Estímulo Mamarracho en YouTube, Estímulo Mamarracho en Instagram. Y que no se os olvide, comentad, decid si os ha gustado, si no, abrid debate. Yo qué sé, pero dejad cosas bonitas por los comentarios o cosas feas, que estos son temas que merecen la pena ser discutidos. Antes de despedirme del todo, quería deciros que para hacer el vídeo me he basado solo en la parte más relacionada con el modelo biomédico y con la crítica que quería hacer. Evidentemente este es un tema súper amplio, y si queréis más información podéis ver el documental de Framing Britney Spears, que si lo veis más allá, ¿no?, del mero morbo de conocer qué ha pasado con su vida, veréis lo duro que ha sido probablemente todo esto para ella y lo duro que es pasar por algo así. De hecho, yo más de una vez estaba casi llorando con el documental porque en serio es bastante devastador algunas de las partes. Y nada, deciros que eso, que es un tema más amplio y que evidentemente me dejó muchas cosas en el tintero. ¡Chimpún!